¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho
diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Ayer hubo movilizaciones a Mercado Libre, que es una de las principales billeteras virtuales, que maneja una de las principales billeteras virtuales del país. Mandan alertas, te mandan algún tipo de alerta, pero nada de eso te lo pueden cobrar. Si vos le debes a Mercado Libre, lo máximo que te puede pasar, lo máximo en el corto plazo, es que te anulen la cuenta, que no puedas comprar por Mercado Libre. No hay mucho más que eso. Esto hay que decirlo con todas las letras, porque si no lo decimos con todas las letras, la gente siente que le van a sacar su casa. Olvídate eso, no te lo sacan. Y una vez que se judicializa, si la deuda es grande, porque son millones de personas las que deben, si se llegara a judicializar, te pueden embargar hasta el 10% de tu salario en el mejor de los casos. Y si vos sos monotributista, no te pueden tocar nada. Así que con total tranquilidad, no hay que desesperarse, salvo aquellos que tengan código de descuento, el resto tiene que estar tranquilo. Aguantanos, Juli, no te vayas, no te vayas porque está linda la movilización. Rulo, ¿qué querés decirnos? No, que las tasas de interés que están cobrando es una irregularidad en sí misma. Claro. Más allá de que no se aplique ningún control, está contra la ley. Es como si yo contrato a un sicario para que me mate a mí y a mi familia. Exacto. O sea, es un contrato entre privados. Es lo no, mismo. está cometiendo un delito. Claro, es exactamente lo mismo. Fue perfecta la definición. Claro, pues pero digo porque vos dabas el ejemplo. Si se judicializa, hay que ver qué juez le da la razón a que todo eso que te están reclamando es deuda. Rulo. Se deuda la original y una tasa razonable. ¿Viste cuando en la justicia dicen, bueno, pague la deuda con una tasa razonable que toma Claro. la tasa del Banco Nación? Claro. Bueno, en este caso es lo mismo. No, que aparte un juez que va a determinar que vos le debes a Mercado Libre, tiene que ver cuál es la tasa. Y si ve cuál es la tasa, ahí está el delito. Con lo cual, muchachos, no se coman el amague, todo, Ualá, todas esas billeteras virtuales, pásenla de largo. Salvo aquellos que tengan código de descuentos y que sean jubilados o empleados del Estado, a los cuales les hayan dado a las empresas con las que ustedes sacaron el crédito, pero no te puede tocar más del 20%. Le toca más del 20%, es ilegal, El argumento es, bueno, la tasa estaba en el contrato que vos firmaste y la aceptaste. Sí, pero no es una condición de igualdad. No. Porque lo hiciste por necesidad, lo podés demostrar. Del otro lado hay alguien que está abusando de eso porque explota la condición de necesidad de la gente. Hay muchos argumentos a favor del deudor que decida no pagarle más ese tipo. Absolutamente. No sé si ya está Esteban Pablón, el diputado nacional, pero no te vayas, Juli, por favor, que están lindas las imágenes. Así volvemos con vos, hablamos 3 minutos con el diputado y volvemos a la calle, porque se está juntando la CGT, hasta tanto vengan los secretarios generales. No me levantes, Juli, dame un segundito, hablamos con Esteban. ¿Cómo anda, diputado? ¿Bien? Buenas tardes. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo te va? Ya saliendo en un ratito para la marcha también, así que acompañar un reclamo que está teniendo a 7 millones de familias en Argentina en una situación muy complicada, sin ingresos suficientes, con dificultades para llegar a fin de mes y con un gobierno totalmente indiferente, ¿no? Que se arreglen entre privados, ellos no tienen nada que ver, parece que no son responsables del nivel de salarios bajos en Argentina, no son responsables de no controlar a las billeteras virtuales o a los prestamistas de casas de electrodomésticos, no son los responsables del salto de tasa el año pasado con el desarme de las LEFIs para campear el temporal preelectoral. Ellos no tienen nada que ver cuando quieren, porque cuando quiere el gobierno interviene en beneficio, por ejemplo, en una fintech, 68.000 millones de pesos para Mercado Libre. Sí. Ahí el gobierno interviene, para pagarle a Galperín interviene, pero para decirle que no cobre tasas abusivas no, así que hoy hay que estar con las familias y las personas que están marchando y los trabajadores que están allí. Esteban, que ya no es una cuestión del gobierno, recién lo explicaba Rulo, ya no es una cuestión del gobierno, es una cuestión judicial. Si yo firmo un contrato, mira, hay algunas razones que te eximen como deudor en muchos casos. Primero es la ignorancia financiera. Vos no te podés abusar de alguien que está vulnerable respecto a vos. Y una vez que vos firmás un contrato donde a vos te cobran una tasa del 1.300%, evidentemente que vos estás en un nivel de vulneración, no solamente económica, sino también intelectual respecto a lo que vas a hacer. No digo intelectual, digo haber de conocimiento, de know-how respecto a lo que vas a hacer. Entonces, ya no es una cuestión del gobierno. Acá tiene que aplicar la ley. La justicia tiene que aplicar la ley. Se acabó. Mira, te diría, antes de la ley, el sentido común. Claro. Una billetera no te puede tomar la plata al 17% y cobrarte 1.400 y te la presta. Porque eso es usura, y eso
Tiene que ver con el sistema que tenemos hoy, que todo lo de las billeteras virtuales. Vos sabés, Tomás, que los empleados y empleadas de las billeteras virtuales cobran como empleo de comercio, no como empleo de banco. Claro. Pero la principal ganancia de Galperín en Argentina es con la fintech, no con los que te traen los pedidos. La principal ganancia de Galperín en Argentina es la billetera de Mercado Libre. Y a los empleados les paga sueldos de empleo de comercio, que son la mitad de lo que está cobrando hoy un empleado bancario. Entonces, para los beneficios son entidad financiera. Para las responsabilidades se hacen bien los boludos. Por eso este es un tema que también es un problema que excede al gobierno, porque esto explota en la calle y explota en cada hogar. Si el gobierno no se ocupa, le va a explotar en la mano. Nosotros mañana, 11 de la mañana, aquí en el Congreso tenemos con diputados y diputadas de distintos bloques una jornada de trabajo con economistas, trabajadores, asociaciones de defensa del consumidor para abordar los distintos proyectos que hay en la Cámara. Tenemos que lograr una síntesis y hacer fuerza transversal para ir al Congreso, al recinto, con los temas que realmente le resuelvan algo a la gente. Están muy alejados de la agenda que nos propone el gobierno para la sesión del miércoles que viene. Gracias, Esteban, abrazo muy grande. Lo que les pido, van a ver, y si no les voy a contar, un montón de casos que tenemos acá con intereses más altos o más bajos. Pero lo que vamos a ver, por ejemplo, el primer caso, el que dice revisá si está todo bien, es un caso que te dan 139.000 pesos y tenés que pagar 12 cuotas de 18.000, o sea, terminás pagando 219.000. Pero lo que yo quiero detenerme es en lo que hay abajo, porque abajo te dicen tasa nominal anual 86%. Pero después hay otra cosa, entonces vos decís, pago 86%. Y después dice tasa efectiva anual, ya salta 129.47%. ¿Por qué salta? Pero no contento con esto, hay un costo financiero total efectivo anual que es de 171%. Ya decís, me decís que tenés una tasa de 86 que termina siendo 171, ¿cómo haces para saltar de ahí? Es chino. O sea, es chino. Yo me meto y trato de entenderlo y no lo entiendo. Estuve trabajando en un ratito y ahí está el curro, ahí está la oscuridad, porque en un país más con una tradición institucional más fuerte, te llaman, hay un grupo de contadores que están analizando el Congreso de la oposición al oficialismo y te dicen, vení, explícame qué es esto, explícame cuánto cargaste, explícame por qué esta tasa, etcétera, etcétera. Esto lo vas a ver en todos los diseños de préstamo. Vas a ver ahora uno que te prestan 67.000 pesos, o sea, ¿para qué alguien toma 67.000 pesos? Obviamente es alguien que toma para comprar un remedio, para comer, porque está desesperado, y te hacen pagar 148.000. Tasa nominal 152, que después por efectiva anual sube a 318 y por costo financiero total efectiva anual 453. Y vos decís, ¿por qué? ¿Cómo saltamos de 152 a 453? ¿Querés educarme financieramente? Hacemos un asterisco acá, un link que yo vea y vos me expliques como si yo fuera tarado, que lo soy. ¿Por qué vos saltás de esa? ¿Por qué pones la primera tasa? ¿Por qué saltás a la segunda? ¿Y por qué sale a la tercera? Porque si no me parece que me estás jodiendo. Otro caso, alguien pide 1.637.000 pesos, termina pagando en un año 2.366.000, a ese le rebanaron la cabeza, pero menos, 111,79%. Otro caso, 286.000 pesos, termina pagando 432.000, tasa nominal, la primera 149, después salta, efectiva anual 307 y costo financiero total efectivo anual 436% en un país con 30% de inflación. Luego, bueno, y así podría seguir y seguir y seguir. Hay una última que siempre me da gracia porque le pregunto a Yami siempre, che, Yami, lo que hicimos el primer día, de que había un crédito a un mes y que la tasa te daba 700. Sigue existiendo y me la mandó ayer y no la estoy encontrando ahora, pero la voy a encontrar. Y es esta que está, me parece. Sí, ahí está. 436.000 pesos recibe Yami. Sí. Tiene que pagar en un mes 514.000 y la tasa efectiva anual, la tasa nominal es 200%, de pleno le da 200%. Después, la tasa efectiva anual 509% y el costo financiero total efectivo anual 761%. Y vos decís, indignada. Claro, además indigna que piense que no puede pagar una deuda. Claro, además que ella, si la conociera, aparte, si el algoritmo funcionara, sabés que Yami te pago todo. Claro, paga como nadie, pero bueno, no le funciona también el genial algoritmo de Galperín.
A ver, voy a explicar un cachito qué significa eso. Hay una tasa anual que te ponen, viste, vos suponete, viste cuando vos pagás el mínimo de la tarjeta, que vos decís, bueno, me queda una guita para pagar, me quedan, no sé, 1 millón de pesos para pagar. Entonces, pero al mes yo pago 100.000 y no te quedan 900.000 de deuda, te queda un poco más, porque esos 900.000 ese mes devengaron intereses. Entonces de repente pagaste 100.000 y en lugar de, y debías 1 millón y empezás a deber 1.200.000. Pero como si te pagué algo, no, es que lo que no pagaste genera intereses. Bueno, se supone que si vos pagás en 12 cuotas, vos decís, debés 100.000, 120.000, el primer cuota pagás 100.000, pero por esos 110.000 se te incorpora un interés y así sucesivamente, y ese cálculo va haciendo que la tasa nominal se transforma en tasa efectiva, que es una tasa más alta. Exactamente, Rubén, la gente endeudada salió a la calle, a la Plaza de Mayo, a contar su historia. Angélica, buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo mucha deuda con este Mercado Libre, Mercado Pago, y con el Banco Nación también. Debo casi 1.700.000 entre las dos cosas. Con los intereses, no sé cuál de los dos es más usurero. Gano la mínima y el día que cobro se me va todo pagando las deudas que tengo y no tengo después para comprar más comida. Porque las deudas son nada más que para comprar comida, no para otra cosa. La tarjeta de débito me mató y la usaba para comprar comida. Cuando estaba Cristina y aún con Alberto, a pesar de todo, nunca tuve necesidad de endeudarme y a veces podía comprarme esos gustitos que tanto la competencia critica y que todos tenemos derecho a darnos un gustito. Carolina, sos muy joven, ¿cuántos años tenés? Disculpá la pregunta. 33 tengo. 33, ¿y ya estás endeudada? Y sí, la verdad que sí. Es una deuda familiar, digamos. Nosotros tenemos una familia tipo y bueno, la verdad que sí, las deudas nos atraparon hace un tiempo y todavía no podemos salir. ¿Por qué tuviste que pedir préstamo? Y porque la realidad que están viviendo todo el pueblo, digamos, porque no se llega a fin de mes, porque ni con 2 trabajos, ni con 2 sueldos te alcanza para poder comprar ni siquiera alimentos, o sea, te endeudás por deudas de colegio y cuotas de colegio y demás. ¿Cuántos hijos tenés? Tengo 2 hijos. ¿De qué edades? De 14 y de 8 años. ¿Tenés tu pareja? Sí, sí. ¿Él trabaja? ¿Tiene empleo? Sí, él trabaja. Pero así todo, vos con 2 trabajos, él con un trabajo, con 3 salarios, no pueden cubrir ni la canasta básica. No, y ahora arrancamos también con un emprendimiento familiar, o sea, tuvimos que incrementar, un emprendimiento familiar en la puerta de casa, poner una parrilla, porque la realidad es que con las deudas no damos abasto, estamos endeudados a 2 años. Los barrios está full. ¿Deudas con los bancos, con las billeteras virtuales? Sí, deudas con todo, con los bancos, con billeteras virtuales. Sí, nos llegamos a endeudar con la tarjeta de crédito para comprar alimentos en un momento. La situación está muy compleja y creo que la estamos padeciendo todas y todos. Muchas gracias. A vos. Acá estamos con otro caballero que también está en la misma situación de deuda. ¿Cómo te va? ¿Tu nombre? ¿Cómo andás? Me llamo Tomás, soy docente y es una cuestión muy fuerte. Hoy lo charlamos en la sala de profe. Hace meses que a los docentes no nos aumentan el salario y las deudas nos están tapando. Y además, justo si ves ahí en la manifestación, estamos reclamando, mira, estoy acá al lado de un usurero que me tiene atado, mientras la familia, los docentes, los trabajadores estamos cada vez más endeudados, hay gente haciendo seguita con nosotros, ¿no? Galperín, por ejemplo, tasas usureras está cobrando Mercado Pago. Contame tu historia, ¿por qué tuviste que caer en la deuda? Mirá, imagínate un salario docente que hace meses que no se actualiza. ¿Cómo se hace para llegar a fin de mes cuando el boleto aumenta, aumentan los alquileres? Es una situación que cada vez más estamos en la lona y yo lo veo mucho en el cole. Tengo alumnos que tienen 16 años y logran también pedir créditos porque Mercado Pago no controla los créditos que le da a los menores de edad. La cantidad de pibes que veo que están endeudados con las billeteras virtuales, con las apuestas online, es una situación muy heavy, que el gobierno nos dice que es un acuerdo entre privados y sabemos que no es así, porque si millones de personas estamos en esta situación, es que hay un problema muy grave y por eso está muy bueno acá que desde distintos movimientos, la CGT, movimientos sociales,
poder estar acá para decirle a este gobierno esto, está bueno. Tu salario, ¿tenés un sueldo solo? ¿Trabajás en 2 cargos? Es difícil un docente hoy con un sueldo solo, ¿no? Estamos en una situación también de pluriempleo, que cada vez estamos más encadenados a tener que trabajar más y encima el pluriempleo. Es una situación difícil y nos da mucha bronca, por eso estamos acá con estas cadenas, que de esta situación tan dolorosa que vive el pueblo argentino, el gobierno le dé a los bancos vía libre para poder cobrar la tasa que quiera. Tasas de 1.600% no pueden existir y por eso estamos acá para ponerle un límite a esto, ¿no? Muchas gracias. Gracias a vos. Hasta luego. Ahí está el docente también, presente, sí, con su situación financiera, económica tan difícil. Vamos a acercarnos por acá. A ver, la señora, buenas tardes, ¿tu nombre? María. María, ¿vos estás endeudada también? Sí, el Mercado Pago. No lo puedo pagar, como le estaba diciendo a la chica, porque lo básico es la comida, es también la deuda que uno tiene que pagar luz, que tenemos que pagar agua, medicamentos. Y bueno, quedamos ahí, quedamos en cero. ¿Por qué? Porque la plata la pensión es la mínima y no llegamos. ¿Usted cuando sacó el crédito, sabía de la tasa, de cuánto era? Yo no entiendo de la tasa, pero cuando uno se mete a Mercado Pago, te ofrecen y vos lo sacás. ¿Me entendés? No entiendo de tasa, de nada. Pero después de lo que tengo que pagar, bueno, lo tengo que pagar, pero hace como 2 meses que no puedo pagarlo. ¿A usted a qué se dedica? Soy ama de casa y por ahí salgo a la feria a vender y cada día la gente, ya del 1 al 10 ya después no hay plata. ¿Qué vende? Y vendemos ropa, lo que agarramos, hacemos pisetas. ¿Y después del 10 ya la gente no tiene más plata? No tiene más plata. La gente guarda lo poquito para comer y a veces puede vender como que a veces que no. O sea, usted busca una alternativa, busca un trabajo, una fuente de ingreso para pagar sus deudas, pero es imposible. Imposible con este presidente que tenemos, que cada día lo está robando más. Este impuesto a los combustibles lo paga cada argentino que carga 1 litro de nafta. El pibe que tiene una motito para el pedido ya, paga el impuesto a los combustibles que Toto Caputo timbea. El que tiene un auto para hacer un Uber, paga. El que está en el campo y carga gasoil para una cosechadora, paga. Hace que sea muy difícil seguir tomando dinero de los contribuyentes para poner las rutas cuando el Estado está quebrado. Y tenemos el desafío de equilibrar la cuenta, bajar los impuestos, mantener la infraestructura, es demasiado para corregir en 2 años y medio. Esta imagen debiera repetirse en todas y cada una de las rutas nacionales del país, pero el gobierno nacional no ejecuta más de 1 billón de pesos del impuesto a los combustibles, dejando las rutas nacionales de esta manera. Baches, descalces y desniveles, banquinas imposibles, pozos fatales. Cada vez que cargamos nafta pagamos un impuesto. Ese dinero va a parar a un fideicomiso y luego tiene que ejecutarse en obras viales nacionales, es decir, la construcción, reparación o acondicionamiento de las rutas que usamos todos. Y sin embargo, el fin de la obra pública y la meta del superávit a cualquier precio atenta contra la vida de los que toman la ruta. Los mendocinos estamos aportando eso y no estamos recibiendo ningún beneficio extra a través de las rutas nacionales que atraviesan nuestra provincia. El gobierno de Milei, esa plata que ponen los argentinos para cuidar las rutas que son de los argentinos, la plata esa, que después la usan para la timba financiera, o vaya a saber para qué. Yo tengo entendido que esto es malversación de fondos. Del impuesto a los combustibles líquidos que se paga por cada litro de nafta, por ley, un 28,58% va al fideicomiso de infraestructura de transporte.
el 50% de ese total se destina teóricamente a las rutas nacionales, lo que equivale a un 14.29% del total de impuesto por litro. Sin embargo, organismos de control y entidades del sector vial denuncian que el gobierno nacional ejecuta solo una fracción menor de lo recaudado y que el resto forma parte de saldos líquidos colocados en letras o bonos del Tesoro. En la bajada que corresponde a la ruta nacional número 12, donde se encuentra con la Panamericana, el lugar pero súper utilizado. Fíjate cómo tienen que ingresar, fíjate los baches que hay. En esta que es una de las principales rutas de la Argentina, imagínense lo que sucede en algunas más alejadas. Así pasa el colectivo. Mirá lo que es este pozo en el medio de la ruta. Nos acercamos, evitamos el peligro, pero no podés evitar el peligro cuando venís conduciendo una camioneta, un auto, y te encontrás con un pozo como este. Y no es que la plata no está, la plata está, pero se usa para generar más intereses con el fin de mostrar un superávit fiscal. Ese es el verdadero objetivo y es lo que están denunciando en diferentes puntos del país. Como por ejemplo, esta senadora que logró un amparo en la provincia de Santa Fe. Sos una de las pocas que ha logrado obtener un fallo judicial favorable, en este caso, respecto al uso de ese fondo de los combustibles para la reparación de las rutas que están tan mal. Sí, en realidad este amparo nosotros lo presentamos el año pasado para solicitando, ¿no?, justamente a Vialidad Nacional que repare. No hacíamos mención al uso del impuesto. Se supone que los fondos los tenía que usar convenientemente el Estado, ¿no? Lo que nosotros pedimos es la reparación integral de las 3 rutas que atraviesan el departamento. Cuando ellos me empiezan a responder el año pasado que no había plata, yo ahí empiezo con el tema diciendo, bueno, no nos mientan porque plata hay, y de hecho la ponemos todos los santafesinos. En este caso, solamente en el año 2025 Santa Fe aportó 480.000 millones de pesos para este impuesto, del cual no ha vuelto casi nada, porque uno lo ves claro en las rutas, no está volviendo. ¿A dónde iba? No lo sabíamos. Pero bueno, después de un año y medio logramos que esta semana justamente el juez federal dicte sentencia definitiva, así que ahora sí ordena que de manera urgente e inmediata repavimente las 3 rutas. Por este departamento, que es el tercero más grande en la provincia de Santa Fe, estamos en el sur, 3 rutas pasan, la 7, la 8 y la 33. No solo pagás peaje en la autopista, también pagás el impuesto cada vez que cargas nafta. Y mirá cómo está esto. Fíjate cómo está la ruta 7, la 8 y la 33 en Santa Fe. Fíjate la cantidad de accidentes fatales que hubo en los últimos tiempos. Estamos en una estación de servicio y queremos preguntarle a camioneros y automovilistas cómo se sienten con esto de pagar un impuesto que tiene que ir a reparar las rutas, pero que vaya a la timba financiera. El asfalto está todo deteriorado, está todo destruido. ¿Viste que cada vez que cargas nafta, el 28% de ese valor es un impuesto? Sí, 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 estoy enterado. Y ese impuesto iba a reparar las rutas. Sí, sí, estaba enterado. ¿Sabes a dónde fue a parar ese dinero? La verdad que desconozco. Entiendo que no es la ruta. Si te dicen que es para hacer caja, para llegar al superávit, que se utilizan fondos que dan dinero en el sistema financiero, ¿qué te parece? No, la verdad que no concuerdo. ¿Cómo sentís el asfalto cuando vas con el auto? ¿Te cuento o querés ver? Todo. Vení. Ah, clarísimo. La 193. Quedé tirado acá 20 kilómetros. Mirá. O sea, este es el resultado de la ruta. Sí. Pero escúchame, te podés saber más. Gomas de 2000 kilómetros, que no creo que sirvan, 2 llantas, pero lo saqué barato porque los
Son fierros, se arreglan o se tiran. Cuando escuchás que pronto esa plata, que es el 28 y pico % de cada litro de nafta, del gas, que vos pagás, directamente, tendrían que ir a las rutas y están en el sistema financiero para que generen más dinero, no para arreglar las rutas. No, tendrían que estar en las rutas. Yo pago para que estén en las rutas. Las rutas están totalmente destruidas, el estado es deplorable, están abandonadas. Tenemos 3 rutas, la 7, la 8 y la 33, que las usamos permanentemente, no nos tienen que contar ni hacer un informe con peritos, como en un momento sugirió Vialidad. La verdad que lo que sentimos es desidia, abandono, es una ruleta rusa. He digo siempre, salir es muy peligroso, se pierden muchas vidas. La sentencia definitiva por el amparo se dictó esta semana y no lo han apelado. Bien. Lo que quieren hacer, la instancia está, pero la medida es firme, la sentencia es definitiva, la tienen que cumplir sí o sí. ¿Y pensás que se va a cumplir? Yo tengo esperanzas que sí, es un gran paso porque es una lucha que la venimos hace más de 1 año y medio, y después si no habrá instancias, ¿no? El juez tiene autoridad para aplicar multas, para imputar a los funcionarios por desobediencia de una orden judicial. Hay otras instancias que esperemos que no tengamos que llegar. Mirá lo que son las banquinas. Es una imagen que se repite a lo largo de las diferentes rutas. Ustedes saben que con todo ese dinero que no se ejecuta se podrían tapar los pozos que existen a lo largo de 3.000 kilómetros de ruta, según informes de ingenieros civiles a quienes estuvimos consultando para el desarrollo de este informe. No sé qué hace el gobierno con la plata porque no se ve la plata. Pero la plata está porque vos la pagaste. Sí, la plata está, pero ¿dónde está? No se trata si está o no está, se trata dónde está, dónde la meten. Cuando ves el estado de algunas rutas, vos que sabés y conocés, ¿te preocupa por uno que viene en un auto, un accidente? Impotencia te da. Impotencia porque no podés hacer nada. Absolutamente nada, más que cuidarte. Cuidarte vos y a la vez estar cuidando al otro porque vos podés arruinarle la vida, vos no. Inconscientemente agarraste un pozo, viste como volantero y le pegaste uno de frente y le arruinaste la vida a una familia. Y las rutas están complicadas, un poco. Están complicadas. Sí. ¿Te parece bien que ese dinero vaya a hacer más dinero en el sistema financiero o preferirías que vaya a la ruta? No, que vayan a las rutas. A ver, obviamente tiene que llegar el dinero donde tiene que llegar, ¿no? A mí me genera indignación, la verdad que veo que no nos están viendo, nos están abandonando, como te decía, mientras tanto la gente se muere, ¿para qué? ¿Para tener un colchón financiero? Claro, yo también si ahorro, pero si no pago los impuestos en mi casa ahorro a fin de mes, claro, pero no es así la cuenta, aparte es malversación de fondos. La verdad que el vocero presidencial reconozca que esto sucede es realmente grave. A nosotros nos corresponde, de cada ticket de 100.000 pesos que pagamos, 16.000 pesos van a la nación y no vuelve por lo menos a la provincia de Santa Fe. Lo que sentimos es abandono. Y nosotros salimos a la ruta todos los días pensando si vamos a volver a nuestra casa. Hay 2 andariveles para entender este problema. Primero está el problema penal, que es obvio. Esta plata tiene que ser destinada a arreglar las rutas. El gobierno se resistió de todas las maneras. Primero vetó las leyes que decía que este impuesto se tenía que coparticipar. Ignoró todos los reclamos y ahora está ignorando también los fallos. Pero el ministro de Economía, Toto Caputo, y sus muchachos están malversando fondos. Fondos que tienen que estar destinados a algo, lo están mandando para otro lado. Después hay otro andarivel que es de contradicción política, porque acuérdense que había un candidato hace unos años que se llamaba Javier Milei, que criticaba a todos aquellos que cobraban los impuestos a la gente y la gastaban en cualquier cosa. Bueno, algo de eso es lo que está haciendo el ministro de Economía, Toto Caputo. ¿Cómo lo llamaría el candidato Milei a alguien que hiciera esto? Vale decir que malversara los fondos de los impuestos. Un degenerado fiscal. O sea, estamos llegando a la conclusión que Caputo, al malversar la plata que tiene que dirigir a algo y la pone andá a saber dónde, se está convirtiendo en un degenerado fiscal porque esta plata tenía un destino específico. No era un consejo para el ministro Caputo, sino que era una obligación, era una ley. Pero ahora sí, vamos a la comparación de cuánta plata hay y cuántas rutas hay. Destruidas. Destruidas hay mucho, el 70% de las rutas prácticamente están muy mal, queda solo el 30% más o menos transitable. Pero fíjate
estos datos salen del sistema vial integrado, que es un sistema que arroja, por supuesto... Cifras oficiales. Cifras oficiales. Bien. ¿Qué se recaudó en estos 2 años? En realidad, bueno... Sí, a mí tanto número me aburre, Bien, pero digo, estamos hablando que lo que no se ejecuta, solo se ejecuta claro. 394. ¿Y en proporción cuánto es? Es el 74, vamos a ver esta gráfica, la próxima, mostrame la gráfica que sigue, que es interesante para entender, porque el impuesto, ese número total, debiera ir a un fideicomiso y total, el 100% tendría que ir a la inversión pública en rutas. Pero ¿qué es lo que está pasando? En realidad solo fue hasta ahora el 26% y el 74% terminó en inversión de bonos... este 74 es lo que no está ejecutado. No está ejecutado. O sea, no fue a arreglar baches. No. Ok. Y que reconoce el vocero... Pero va a otra esto, parte. Inversión en bonos, generación de caja, intereses, mercado financiero... Supuestamente bonos del Tesoro... Está bien, pero esto es un Bueno, enunciado muy amplio. Ahí lo escuchábamos a Cobos, porque esto está pasando en todas las provincias y más allá de cualquier partido político. Están diciendo, acá todos estamos pagando este impuesto y nosotros no vimos absolutamente nada. ¿Qué es lo que pasó con esa senadora que entrevistamos? Bueno, como ciudadana y no como senadora, insistió y finalmente la justicia le dio la razón. Está bien, pero es un fallo. Pero acá hay dos, testigo, o sea, eso es el andarivel judicial. El andarivel político es dónde va la plata. Señor Lecher, ¿dónde va la plata? Mira, te quería leer el artículo 6 que establece dentro del capítulo 2 que establece el funcionamiento del fideicomiso. Dice, de los recursos del fideicomiso destinados, definidos en el artículo 20, el equivalente al 100% de la tasa se invertirá en la red vial. No hay mucha opción, no hay mucha duda. Si tiene un destino específico. ¿Y esto no lo pueden engambetear con la ley bases? No lo pueden hacer. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, recién lo escuchábamos en el tape, pero básicamente intentan usarlo de forma cosmética para resolver otro problema, de otro mundo, de otra esfera, que es la cuestión fiscal. ¿Por qué? Porque esa guita la pongo en alguna inversión financiera y me ayuda en el resultado financiero. O sea, te da ganancia, la timbeás, te da plata y tapas un agujero fiscal. Con lo cual, cuando plantea el gobierno que tiene superávit, mirá también esto. Vos me decías, Lu, fuera de cámara, que no es el único fondo que están manoteando. No, por un decreto del 2024, el decreto 215, lo que primero hace es absorber economía, todos los fondos fiduciarios, estos fideicomisos, ahí por ejemplo el FISU, el Fondo de Integración Sociourbana, muchos de esos los disuelve y muchos de esos quedan como en un limbo, no se sabe ni qué se hizo con la plata, dónde está bien, pero eso, ahí no hay atribución de partidas, pero acá la plata la ponemos lo que cargamos nafta. No, son fondos con asignación específica, por ejemplo el Fondo de Estabilización de la Energía Eléctrica, que pagamos un porcentaje, todos en nuestra factura, para el reforzamiento de la infraestructura pública y ni una obra en ejecución. De hecho, con ese fondo... ¿No había un fondo hídrico también? El fondo hídrico, ¿ese se paga también? FONDEP, el Fondo de Desarrollo Productivo, por ejemplo. El fondo hídrico, ¿alguien pone la plata? Claro, por supuesto, hay también un ¿O depende del Estado? No, todos estos fondos fiduciarios se componen y se integran por una porción de nuestros impuestos. Son fondos de compensación. ¿Con esto qué quiere decir? Bueno, es una manera de recaudar con asignación específica, se conforma el fondo fiduciario. Hay que decir que mientras ese fondo no está en ejecución por motivos de que las obras, bueno, llevan tiempos, es uso y costumbre que el Tesoro los deposite o los ponga a jugar en el Fondo Pellegrini, que es el fondo emblemático del Banco Nación, también le da profundidad al mercado de capitales. Ahora, el tema es cuando no avanza en ninguna de estas obras. El Fondo de Estabilización de la Energía Eléctrica había pasado a la órbita de economía y ahora se la tuvo que devolver a energía porque a partir de ahí va a financiar esta obra de infraestructura que es AMBA 1, que intentó que la financiaran los privados y no hay financiamiento disponible para la Argentina y por eso el Estado tiene que dar ahora el puntapié inicial, manoteando, bueno, devolviendo ese fondo a la cartera originaria. Quiero sumar a la conversación al diputado Esteban Paulón. ¿Dónde va la plata? Donde va a explicar el superávit fiscal, que es trucho. O sea, el gobierno, uno de los pilares de su plan económico es el equilibrio superávit fiscal, por el cual da la vida. Hemos escuchado que se recortan medicamentos del PAMI, se pagan jubilaciones miserables, se evitan o se eliminan obras ya presupuestadas, todo en pos del equilibrio o el superávit fiscal. Y cuando uno rasca y hace un doble clic en los números, ve que parte de ese equilibrio fiscal está explicado por esto, por subejecución, por lo que llama la deuda flotante, no pagarle a muchos de los proveedores y por hacer trabajar la plata. ¿Por qué los fondos fiduciarios? ¿Vos te acordás que la ley bases en una primera versión se cayó? ¿Por qué cayó? Por los fondos fiduciarios.
se cayó justo cuando el gobierno intentaba eliminar los fondos fiduciarios. ¿Pero por qué se busca la estrategia del fondo fiduciario para este tipo de objetivos? Porque son obras que van más allá de un año calendario. El presupuesto nacional, uno aprueba el Congreso del Presupuesto, se ejecuta y el 31 de diciembre se termina el presupuesto y todo lo que no se gastó o no se ejecutó va a rentas generales y vuelve al año que viene. Si yo estoy juntando dinero para hacer una obra de arreglar la ruta 7, la ruta 33 o la ruta 9, que me va a llevar 2, 3, 4 años, es decir, 2, 3, 4 ejercicios fiscales, lo tengo en un fondo fiduciario y puedo ir invirtiéndolo a medida que la obra avance. Claro, está bien, pero ya llevamos 3 años, 2 años y medio es que de que no arreglar una sola ruta. Por eso el gobierno planteaba cerrar esto. Y dos consideraciones importantes de esto. Primero, este impuesto a los combustibles lo paga cada argentino que carga un litro de nafta. El pibe que tiene una motito para el pedido ya paga el impuesto a los combustibles que Toto Caputo timbea. El que tiene un auto para hacer un Uber paga. El que está en el campo y carga gasoil para una cosechadora paga. Ahora, sí que es difícil demostrar cuánta gente murió. Yo recuerdo que el senador Leavi había presentado en Salta una denuncia que había habido 23 muertes por el mal estado de las rutas en Salta en los comienzos del gobierno de Milei. La bola que le dieron. No solo claro, es muy difícil de comprobar, pero yo no tengo duda que los pozos no contribuyen a bajar los accidentes, sino a reducirlos. Perdón, Esteban, son causas que están todavía en curso. Porque hace muy poquito, se lleva tiempo para hacer los peritajes, por supuesto, y resolver si es responsabilidad de quien está concesionado o del Estado. A ver, esta plata que se retuvo hubiese servido para hacer, decíamos en el informe, poner 700 kilómetros de ruta, pero impecables, como nueva. O si no, corresponde al tapado de baches que son fatales, letales, de 3.000 kilómetros de ruta. Es un montón que se tendría que utilizar para esto y no se utiliza. ¿Cuánto te cuesta arreglar el auto por los baches? Lo digo, ¿sabes por qué? Porque Milei se cansó de decir que le devolvía a los privados, ¿se acuerdan? Si yo no les pago, entonces les devuelvo para que tengan guita, además. Bueno, la verdad que flaco favor te hacen. En esto habría que computar eso. Es muy difícil hacerlo, pero la verdad que habría que computarlo. Dos cuestiones de lo que vos decías. Un auto que tiene que esquivar, o un colectivo, o un camión que esquiva un pozo, porque si no rompe el eje, se la pone de frente con otro. Los baches y el mal estado de las rutas, no tengas duda que es el principal motivo por el cual la gente se mata en siniestros viales. Bueno, eso nos decía la senadora que presentó el amparo. Ahí yo la entrevisté el otro día y decía eso, decía, es desesperante porque te agarra una fila de camiones, cuando intentás ir a la banquina, sobrepasarlos, muchas veces terminás yéndote a la banquina contraria porque te viene otro camión de frente, porque todo circula tan despacio que es muy difícil moverse. Ahí en el departamento General López, ella es del sur de la provincia, zona de Venado Tuerto, Rufino, ruta 33, autovía prometida desde hace 30 años, porque es la cantidad de camiones, eso engancha a las 7 y va para Mendoza, o sea, es una ruta del Mercosur que está detonada. Pero ¿cuál es la solución que plantea el gobierno con esto? Peaje. La doble imposición. Pero si ya te están cobrando el impuesto. Querido, lo pagás 2 veces. Lo pagás con la nafta y lo pagás con el peaje. Es la solución que he encontrado. Hubo un video en la semana de Ravier también, del vocero, planteando que se lanzaba el plan más ambicioso de reparación de baches y mostraban a unos obreros trabajando en el puente Zárate Brazo Largo, arreglando. Esa inversión, eso va asociado al aumento de los peajes. O sea, va a haber aumento de los peajes. Cuando Sturzenegger delira en su mambo, en su nube, y dice que la ruta 14 en Entre Ríos va a ser la primera autovía para autos sin tripulante, o sea, una cosa delirante, que salga con un auto con tripulante, intente manejar y pasar los baches, salvo que el no tripulado vaya sondeando dónde están los baches, es algo que vuele, se la va a poner. Cuando Caputo lanza el plan de renovación y mantenimiento vial, promete que para julio van a estar activadas 9.000 kilómetros de rutas en ejecución. Hoy el último dato disponible da cuenta de menos 300 kilómetros. Menos de 300 kilómetros. Pero en agosto también llegaba el 0% de la inflación, no llegó. Y empezaban los 18 mejores meses de la historia argentina, la realidad, tampoco empezaron. La imagen mata cualquier tipo de relato. Nosotros nos paramos puntualmente en un lugar que es clave, que es a muy pocos kilómetros de Campana. Ustedes lo conocerán porque si vienen de la zona de alguna provincia, de Entre Ríos, de Corrientes, incluso desde Uruguay, vos tenés que tomar esa ruta también, llega al puerto, por supuesto, porque viene bajando, va hasta Campana. Bueno, pues vos sabés, lo que mostramos ahí es una cosa de loco.
el estado de es una cada una de vergüenza las y un rotondas. peligro. Imagínate lo que es en Tucumán, imagínate lo que es en algunas zonas de Jujuy. Bueno, esto está a 60 kilómetros de la capital federal. El programa que plantea Caputo de renovación de rutas implica, lo acabo de chequear, el 60% adicional de cobros de estaciones de cobro de peaje. Por ejemplo, en la ruta 7 agregan 4, Chacabuco, Rufino, La Bulash y Malena. Es decir, empezás a computar y te va a salir carísimo. Pero prácticamente se duplican las cabinas de peaje y además en el corto plazo se duplica el monto y está previsto que hacia final del 27 esté 4 veces por encima. ¿Pero van a sacar el impuesto a los combustibles líquidos? No, en paralelo. ¿Cuántas veces van a cobrar lo mismo? De hecho, en recaudación el impuesto a los combustibles termina casi reemplazando al impuesto país. ¿Se acuerdan que cuando empezó el gobierno de Milei estaba vigente el impuesto país? Ahí con una discusión si estaba vigente o no. Y después dijo, eliminamos el impuesto país. Gran logro. Multiplicaron por 6 el impuesto a los combustibles. Y hoy vos mostrabas 1.500 millones. Eso es lo que el 14% que va a la parte vial. Hay otra parte del impuesto que tiene otras asignaciones específicas. Que tampoco... El monto total del impuesto es el que más ha crecido, es el que no se eliminó. Esto de que decía Hernán, no se le devolvió al privado, a vos que tenés un auto y haces un Uber, no te devolvieron nada de impuestos. Y además, no solo es el que más creció, sino que es el que explica parte de la recaudación que le permite al gobierno decir que tiene superávit. Yo fui el otro día a la presentación de este libro. De Regreso al Templo. De Regreso al Templo. Compilado por Daniel Feierstein. El historiador judío casado con una argentina que se dedicó a demostrar que Perón no era nazi ni fascista. Ya. Por eso yo lo respeto muchísimo, los libros que hizo son maravillosos. Y ahora ha hecho esta compilación que analiza cómo la colectividad judía pasó de ser la más laica del mundo, absolutamente controlada por los religiosos en los últimos 40 años. Miren qué interesante. Es una compilación de distintos artículos. Uno de ellos, y acá hay una cuestión central, que es un artículo se dedica a ver cuándo empezó la Chabad Lubavitch, vieron que es la que puso a Milei, en Argentina. ¿Saben cuándo llegó el primer miembro de la Chabad Lubavitch en Argentina? A la Argentina. Hubo dos tipos centrales, porque los tipos definieron como la colectividad judía en la Argentina es la más grande de Latinoamérica, desde hace muchísimos años, y había dado había producido instituciones como la CGE, Gelbar, o sea, aliados estratégicos de Perón, con la densidad nacional, con un criterio. Bueno, el primer miembro de la Chabad Lubavitch llegó en 1955. ¿Qué casualidad? ¿Le suena el año? Algún recuerdo tengo. No vinieron ahora. Primer desembarco. Y en este artículo, que está en este libro, desarrollan cómo fue su evolución, sin dar muchos datos, porque si no... pero con datos suficientes para demostrarlo. Ven, en 1955, Dobber Baumgarten se bajó del avión que lo traía desde Estados Unidos, porque la Lubavitch nace en Estados Unidos. Mirá qué casualidad. Sí. Y ahora vamos a ver el tema ese. El nombre de Lubavitch era desconocido en la Argentina. Se produce el golpe, empiezan a desembarcar. Después siguen, bueno, ¿se acuerda que es ese famoso Rebe que va a rezarle? Sí, sí. Ese lo mandó. El Rebe al que va a rezarle Milei, ese Shernon, Menachem Mendel Sherson, ese que vio y reza en la tumba en Nueva York, ese fue el que mandó el primer a este tipo, Chabad Lubavitch, a la Argentina, en el año 55 después del golpe. Dijeron, bueno, ahora ¿ya? O sea, junto con el ingreso al Fondo Monetario Internacional, vino la Lubavitch. Y esto no es menor, porque ahora van a ver, les voy a anticipar algunos datos más que descubrimos sobre las consecuencias del ingreso del Fondo Monetario de la Argentina.
en el 57, en el 56, y después siguieron, bueno, avanzando muy poquito, qué sé yo. Su primera cuestión fue relacionarse con, era muy laico, entonces se empezaron a relacionar con los ortodoxos, porque la colectividad judía argentina era de izquierda, era nacionalista, toda. Entonces estos venían a otro objetivo. Lo primero que hicieron fue empezar a juntarse con los religiosos ortodoxos, hacerle la cabeza a los religiosos. Porque en esa época el templo no era importante, era más importante la vida cultural judía nacionalista de izquierda en la Argentina que la de los templos. Cuando viene este Baumgarten fallece, y entonces, ¿en qué año viene el segundo que lo reemplaza? 1978. Miren qué lindas fechas. Mira qué casualidad. Mandan otro tipo estratégico, 1978, pero ya con un poder institucionalizado de la Jabat a nivel internacional. Ya la Jabat era una secta del Estado de Israel, institucionalizada en Estados Unidos y expandiéndose al mundo. Mandan a tipos a todos los lugares del mundo. Y tiene una primera etapa de expansión por todo el país y después se concentran en la ciudad de Buenos Aires. Y ahí nace Macri. Macri es el primer resultado político, por eso el rabino Berman, ministro de Medio Ambiente, que más o menos como a mí me pongan de ministro, no sé. Sí. Y después ahora Milei. Sí, pero todo nace del control de la capital federal, que es el control absoluto de los medios de comunicación. ¿Vieron aquello de Dios atiende en Buenos Aires? Bueno, ahora atiende cada vez más. Está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. De acá salió un papa y entró la Lubavitch a la Argentina. ¿Por qué? Porque todo imperio, así como ejerce la violencia, necesita una justificación religiosa para su expansión de violencia. Siempre en la historia es así. No hay ninguno. Búsquenlo, van a ver. Hasta la Iglesia Católica acompañó con la evangelización la conquista de América y de otros lugares del mundo. Bueno, por ahí fue la más violenta fue acá sobre América. Pero siempre acompaña al religioso, bajan con la espada, ¿sí? Y la cruz. ¿Sí? Bueno, acá. Siempre son los fierros y el símbolo. Acá. La expansión del Estado de Israel en América Latina se dio de la mano de la Lubavitch desde Buenos Aires, desde la Argentina. Acá es simultáneo el desembarco económico que le acabo de decir, de que tenía cero intereses económicos, cuando muere Perón en el 74, y hoy tiene el 65% de la economía argentina. Simultáneamente a eso, ¿qué es lo único que avanzó? La Lubavitch, y termina poniendo gobiernos, 2 gobiernos pone en los últimos 15 años, Macri y Milei. ¿Está? Entonces, y controla la fuerza de seguridad. Hoy estaba leyendo una nota, que quiero averiguar si es verdad, de que la ministra de Seguridad inició cursos de aprendizaje de hebreo a toda la fuerza de seguridad. ¿Qué más? Lo escuché eso, lo escuché. Bueno, hay que verificarlo. Si es verdad, hay que meter recursos jurídicos. Hay que atacarlo. Entonces se dan cuenta que tan importante es la nacionalización del Banco Central como el tema de la fuerza. La nacionalización de las fuerzas de seguridad. Y vamos a ver, acá hay un video chiquitito, ¿no?, de Lavaqué. Fíjense, Lavaqué, lástima que nadie habla como hablaba Lavaqué hoy. Escuchémoslo junto con su lemita, con qué precisión define los 3 grandes puntos de cómo el Estado de Israel y Estados Unidos, los dos, él razona como estoy razonando yo, son una sola cosa Estados Unidos y Israel, no son dos, es una sola cosa en el mundo. Por esto que le digo, porque sin la emisión de la Reserva Federal, el Estado de Israel no existe. Escuchémoslo a Lavaqué. Me quedo pensando en esto, que me gustaría repetir que dijo Zulema. Villafuerte en privado le dijo: señora, yo sé que esto fue un homicidio, pero no lo voy a poder decir nunca. Sí. ¿Cuándo fue esto?
Esto fue al poco tiempo que comencé mi lucha. 96 creo que fue más. ¿Y con qué cara le dijo eso? No, tranquilamente me lo dijo, estaba Zulemita ahí sentada. Acá lo puede repetir mi hija. Así que si quiere cara a cara el juez conmigo, lo careo y yo pongo el nombre y la bendición sobre mis nietos y mi hija, que es lo más caro que tengo en el mundo. En el nombre de ellos lo estoy diciendo. La reconstrucción, doctor Lavaqué, de lo que pasó, tratemos es larguísimo y lleva todos estos años. ¿Cómo creen que fue el atentado? ¿Había alguien apostado en tierra en la zona de San Nicolás y espera la llegada del helicóptero y lo dispara y lo logra derribar? Esta es la hipótesis que ustedes tienen probada. Por el ángulo de incidencia de las balas, Luis, que son, en algunas balas han entrado en un ángulo muy agudo, señal de que el helicóptero iba arriba a 200 metros aproximadamente. Otra tanda de disparo, no uno, otra tanda de disparo tiene un ángulo un poquito más abierto, como si el helicóptero fuera a 100 metros, y finalmente entran horizontalmente, le han tirado 3 grupos de tiradores, 3 grupos de fusileros. Pueden ser entre 2 y 3 cada grupo, y lo han estado esperando, porque esto es una cosa que se nos quiso rebatir por parte del doctor Méndez Carrera en un programa que no es el suyo, diciendo cómo lo van a estar esperando en la ruta si no sabían por dónde iba a ir el chico porque no tenía plan de vuelo. Nosotros anoche a uno de sus colegas hemos logrado entregarle la fotocopia del plan de vuelo, sacada del expediente, en donde el chico avisa que va a ir por esa ruta, que por otro lado es la ruta que siempre siguen los pilotos, porque es a vista, por visión nomás, pueden guiarse. De modo tal que el hecho de que lo estuvieran esperando es bien verosímil. Claro, recordemos que Carlitos iba a competir a Rosario en una carrera de la especialidad, y esto era en el trayecto de sobre la ruta 9, digamos, que se tomaba como eje para poder viajar. Y él iba sobre la ruta. Porque sobre la ruta no se puede, está prohibido. Claro. Eso me enseñó mi hijo siempre. Sobre la ruta no se puede ir porque hay un determinada cantidad de metros que tiene que ir por el costado. Pero siguiendo la ruta. Siguiendo la ruta. Siguiendo la guía de la ruta. Claro, a la distancia. Pero insisto, el chico hace el plan de vuelo y le dice a la Fuerza Aérea: voy a ir guiándome por la ruta panamericana. De modo tal que si lo quisieron esperar como esperamos, como suponemos nosotros, y suponemos con fundamento, lo podían esperar perfectamente como lo hicieron, Luis. Bueno, lo mató Estados Unidos e Israel al hijo de Menem. Luego después derivan a que no, una venganza árabe por la guerra de Irak, toda esa mentira, la sabemos. ¿Y saben por qué lo mataron? Así como mataron a los propios. ¿Por qué lo matan a los propios sin problema? ¿Veo? Mataron a Rabin, mataron a Kennedy. Lo matan 20 días antes de la elección. Porque en la elección iba a ir a balotage contra Bordón y creo que era el Chacho Álvarez. Y estaba demostrado que toda la sociedad argentina iba a hacer lo que después hizo contra Menem, 80-20. ¿Y qué pasa? Faltaba privatizar la joya de la abuela, que era YPF. Todavía no estaba privatizada YPF, se había privatizado Entel, Gas del Estado, Aguas, Elma, no me acuerdo si hay... ¿Obras sanitarias? No me acuerdo si obras sanitarias, pero YPF no, la energía seguía en manos del Estado. Y ellos querían eso. Si había un balotaje, YPF quedaba en manos del Estado. Entonces, lo que calcularon fue la forma de que la sociedad se compadezca de un señor al cual le acaba de morir en un accidente de avión el presidente, es matárselo para que la sociedad, por compasión, no le voltee las elecciones. Y es lo que hicieron. Y así fue el resultado. Uno ve las encuestas previas al accidente y Menem perdía de acá a la China. Estaba en el grupo Los Ocho, estaba un peronismo eufórico, había todo un peronismo ahí militante de la CGT, de la CTA, Víctor de Genaro, Mari Sánchez. Había un activismo sindical absolutamente anti-Menem, y después del accidente se da vuelta el voto. Para eso le mataron al hijo. Bueno, eso lo hace el Estado de Israel y Estados Unidos. En otro programa él dice claramente lo mismo que hicieron con la embajada, lo mismo que hicieron, bueno. Pero ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, Yankees de América Latina!
Llegaron con promesas y banderas de libertad, dejaron sangre, deuda y una falsa paz. Hablan de democracia desde un trono de acero, pero nuestras calles conocen su verdadero imperio. Robaron tierras, nombres, sueños y pan, con dictadores firmaron la seguridad. Desde el norte mandan órdenes al sur, pero este pueblo ya perdió el miedo y alzó la luz. No somos patio trasero, no somos colonia más. La historia se escribe en fuego y hoy la vamos a cambiar. ¡Fuera yanquis de América Latina! Esta tierra no se vende, se camina. ¡Fuera yanquis de América Latina! Nuestra voz no se silencia ni se inclina. ¡Fuera! América Latina no se domina. América Latina no se domina. Países militares sobre pueblos sin voz, corporaciones mandando más que Dios. Llaman ayuda al saqueo legal, pero la dignidad no la pueden comprar. Desde el río Bravo hasta la Patagonia, un mismo grito rompe la hegemonía. Indígena, obrero, estudiante y canción, somos millones latiendo en revolución. No somos su negocio, no somos su botín. Aquí manda la memoria de los que lucharon hasta el fin. ¡Fuera yanquis de América Latina! Ni bloqueos ni balas nos arrodillan. ¡Fuera yanquis de América Latina! Soberanía viva, libre y combativa. ¡Fuera! 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 América Latina no se domina. América Latina no se levanta. Golpes, no más mentiras, no más imperios sobre nuestras vidas. La patria es grande, la lucha también. Si tocan a uno, respondemos 100. Fuera yanquis de América Latina, desde el barrio hasta la cordillera. Fuera yanquis de América Latina, este continente ya decidió su bandera. Fuera. Tenemos que hacer una gran manifestación, una pueblada para sacar a todos estos jueces de mierda, pero una pueblada de verdad, una pueblada contra los jueces, una pueblada que demostremos como el 20 y el 21 de diciembre que el pueblo está harto y podrido y que tiene que salir a la calle. Si no nos animamos a hacer una cosa como el 20 y el 21 de diciembre, aunque nos caguen a palos, ya sé que nos van a venir a pegar, pero lo más importante es hacer una pueblada contra todos los jueces atorrantes que... Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y
luche, 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 no deje de luchar por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar.